Como ustedes saben, salí a la calle y como la puerta de nuestra casa pasa la calle por ahí, y viene todo el agua de arriba. Por la carretera que sube hacia arriba, pues por ahí baja un montón de agua. Y a mí me extrañó que bajase tanto. Dije, bueno, está lloviendo, pero no es para tanto, ¿no? Y entonces me picó la curiosidad y dije, voy a ver qué pasa. Fui subiendo para arriba y ahí, cruzando la carretera, hace un año, un par de años, pusimos pues una rejilla para a mitad de la subida o de la bajada, depende de cómo se mire. Pues pusimos una rejilla para que todo el agua que subía fuese ahí a la rejilla y ya pues fuese pues por un canalillo que hay atravesando uno de nuestros campos. Y resulta que pues esa rejilla, yo cuando fui llegando dije, ¿cómo puede ser? El agua pasaba por encima de la rejilla. Yo, a tanta velocidad viene el agua, ¿no? Ya cuando llegué vi cuál era el problema. Y es que la rejilla estaba llena de tierra, de la tierrecilla, arena, un poco de piedrecillas así pequeñas. Todo eso que había ido trayendo el agua, pues se había ido quedando ahí dentro de la rejilla, dentro de la rejilla, dentro de la rejilla, hasta tal punto que ya la rejilla ya no hacía su función. Y todo el agua que venía, pues pasaba por encima de la rejilla, seguía para abajo. Así que con las mismas, pues cogí, fui a llamar, vente conmigo, que tenemos trabajo. Y estuvimos allí limpiando, levantamos las rejillas, estuvimos limpiando, quitando la tierra, y ya por lo menos el agua entraba dentro, y más o menos seguía su curso. Pero resulta que cuando el agua iba a entrar en el canal ese que hay en nuestro campo, pues entraba algo, pero había mucho todavía que se salía por la carretera. Así que no pudimos hacer nada, por lo menos ese día. Al día siguiente ya no llovía tanto, que por la mañana nos dejó más o menos, pues estuvimos limpiando para que el agua pudiese correr. ¿Por qué no lo hicimos el día anterior? Además de que llovía, es que justamente en la primera parte de ese canal, ya después del muro de nuestro terreno, ahí había unas cuantas zarzas. Estaba aquello lleno de zarzas, de tal manera que era imposible el llegar, el acceder a donde estaba el canal para poder limpiarlo, para poder quitar toda las hojas, la tierrecilla que se había ido acumulando, que se había ido quedando ahí. Era prácticamente, pues el canal prácticamente no cumplía su misión. Sí entraba agua, se veía que algo de agua sí que entraba, pero había mucha agua que no. Como estaba lloviendo mucho, pues mucha agua antes de llegar ahí, pues se salía. Y ayer por la mañana, pues estuvimos limpiando todo aquello de zarzas toda la mañana, hasta que por fin pues pudimos dejarlo limpio y ya pudimos acceder al canal y lo estuvimos limpiando, estuvimos quitando barro, hojas y demás. A mí esa experiencia me hizo reflexionar en la necesidad que tenemos de limpiarnos, de limpiar nuestra alma, que muchas veces también se va quedando esa tierrecilla, se va quedando ahí. Y lo peor son las zarzas, porque bueno, sí, quitamos las zarzas, pero algún que otro pinchazo pues por allí, pero bueno, con las espinas, con las zarzas y demás, pues por mucho cuidado que uno tenga, al final pues acaba uno pinchándose y sangrando y haciéndose arañazos y esas cosas. Y a mí me hizo reflexionar porque ese rincón le habíamos limpiado hará 3 años o 4,
Pero claro, desde entonces habían ido creciendo las zarzas, no le habíamos dado mucha importancia, porque como el agua todavía seguía corriendo, pues no le habíamos dado mucha importancia, pero al final aquello se hizo impracticable. Y a mí me llamó mucho la curiosidad cómo las zarzas, yo no sé si ustedes se han fijado, pero las zarzas cuando van creciendo, crecen así ramas o como queramos decirlo, y cuando vuelven a encontrar otra vez tierra, vuelven a echar raíces otra vez, en esas mismas ramas, vuelven a echar raíces otra vez. Eso, vuelven a agarrarse más a la tierra. Y todo esto a mí me hacía reflexionar en el pecado, cómo es importante el que nosotros estemos muy atentos a esos pecados, a esas faltas, que luchemos para arrancar los pecados de nuestra alma. Y es mucho más fácil arrancarlos cuando son pequeños. Ayer ya vimos alguna rama de esas de las zarzas, tamaño así, como de 1,5 centímetros de grosor. Y dices, madre mía, madre mía. Y claro, eso no se cortaba así como así, había que darle fuerte y había que utilizar los instrumentos necesarios y convenientes para poder cortarlos y para poder quitar esas zarzas de ahí. Y a mí me hacía reflexionar cómo es importante que nosotros estemos muy atentos para que no dejemos crecer esos pecados, esas faltas que hay en nosotros, sino que estemos siempre atentos y cuando surjan las faltas, los pecados en nuestra alma, que tengamos el valor para saber descubrir ese pecado, esa falta, con la ayuda de la gracia de Dios lo arranquemos. Si no, luego pues, crece y echa más raíces, y luego es más difícil de arrancar. Ayer cuando llegábamos a arrancar algunas de las raíces de las zarzas era aleluya. Muchas de las raíces se quedaban ahí porque es difícil. Cuando llegábamos a arrancar algún trozo así de raíz y tal, pues la verdad es que lo considerábamos como un triunfo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con el pecado. No simplemente cortar las ramitas, que eso sí, hay que hacerlo. Pero tenemos que ir más a lo profundo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener el valor para arrancar las raíces, para no quedarnos simplemente en las ramas. Santa Teresa de Jesús, los maestros de espiritualidad, siempre advierten a que es importante porque en nuestra vida siempre hay algún pecado que es la raíz de otros pecados. Y muchas veces nosotros, pues la manifestación externa, muchas veces son esos otros pecados, esas otras faltas, pero la raíz profunda muchas veces no se manifiesta. O por lo menos, como está tan arraigada en nosotros, quizá no nos damos cuenta de esa raíz. Y tenemos que quitar de nosotros esos otros pecados y esas otras faltas. Pero sobre todo, tenemos que pedirle luz al Señor para saber cuál es ese pecado dominante, podemos llamar, porque si se arranca de raíz, la rama ya no crece. Si nosotros cortamos las ramas y la raíz queda ahí, las ramas van a volver a salir de una manera o de otra, pero van a volver otra vez a salir. Sin embargo, cuando se arranca la raíz, entonces ya no crece, por lo menos de esa raíz. Hay otras zarzas y otras raíces que saldrán, pero de esa ya no salen. En la vida espiritual también nosotros tenemos que ir a la raíz, pedirle luz al Señor para ver cuál es la raíz, cuál es nuestro pecado dominante, nuestro defecto dominante, y pedirle luz al Señor y fuerzas para poder nosotros también arrancarlo de raíz. Tenemos que no descuidarnos y ir limpiando, que no nos pase a nosotros espiritualmente como nos ha pasado ahí a nosotros, pues de no poner atención e ir quitando poco a poco. Al final pues es una mañana entera de trabajo, varias personas, para poder quitar ahí un montón de zarzas. Cuando si se hubiese hecho poco a poco, pues a lo mejor con un ratito muy de vez en cuando se hubiese mantenido todo aquello limpio
y no hubiese hecho falta pues tanto trabajo, tanto esfuerzo para arrancar todo aquello, para poder limpiar. El Papa Francisco, en la catequesis que ha dado este miércoles, él ha hablado del perdón de los pecados, entrándose en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la penitencia. Y él decía cómo el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos. El Señor nunca se cansa. El Señor está siempre con los brazos abiertos. Y Él nos animaba a que no tenemos nosotros que cansarnos de acercarnos a pedir el perdón del Señor. A través de la Iglesia, no caigamos nosotros, como subraya el Papa, en ese individualismo en el que cae mucha gente y que le lleva a decir, no, yo me confieso con Dios. El Señor quiere que el perdón también tenga esa dimensión eclesial, esa dimensión comunitaria. Y el Señor quiere que nos acerquemos a recibir su perdón en la Iglesia, que gocemos del perdón de nuestros pecados en la Iglesia, sabiéndonos miembros de la Iglesia. Y a través pues, de los ministros que el mismo Jesucristo ha puesto en la Iglesia para que en nombre de Cristo perdonen nuestros pecados. Acojamos nosotros el perdón del Señor, acudiendo al sacramento de la penitencia con ese arrepentimiento sincero, con ese deseo sincero de luchar decididamente contra nuestras faltas, contra nuestros pecados. El Señor nos concede su perdón y a la misma vez nos concede también la gracia, nos concede la fuerza para que nosotros podamos luchar contra esas tentaciones, contra esos brotes del pecado que surgen en nosotros. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, ella que es Madre de Misericordia, a la que le hemos pedido interceda por nosotros como Madre de Misericordia, para que también nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados y para que por su intercesión el Señor nos conceda la fuerza, la gracia para poder luchar decididamente e ir a la raíz de nuestros pecados, que no nos quedemos por las ramas, sino que vayamos decididamente a la raíz, con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios. Con su gracia seremos capaces de arrancar esas raíces para que el pecado sea mucho más débil y no arraigue en nuestros corazones. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto